Pensé que nadie se daría cuenta cuando ese gerente me llamó veterano falso delante de todo el banco, pero lo que pasó después me recordó que el honor verdadero nunca se olvida, solo espera el momento adecuado para revelarse. Durante 83 años he caminado por este mundo en silencio, llevando secretos que el gobierno aún no reconoce oficialmente, pero esa mañana de martes descubrí que hay personas que nunca olvidan a quienes sirvieron en las sombras. Mi nombre es Roberto King, aunque quienes me conocían en el servicio me llamaban Bobby. Esa tranquila mañana no buscaba atención, ni quería presumir medallas oxidadas. Todo lo que necesitaba era retirar $500 de una cuenta que no había tocado en años, la misma donde deposité mi paga de peligrosidad por misiones que oficialmente nunca existieron. Llevaba mi gorra negra bordada con hilo dorado que decía «Veterano de Corea y Vietnam», cepillada antes de salir de casa como cada vez que salgo. Mi camisa estaba planchada, aunque los puños ya mostraban el desgaste de los años. Y en el bolsillo interior de mi abrigo llevaba 3 cosas que nunca me abandonan: mi tarjeta de asuntos de veteranos, mis papeles de baja amarillentos por el tiempo y una moneda de desafío tan suavizada por el uso que las letras apenas se distinguen. Recordaba vívidamente por qué esa moneda significaba tanto para mí. Era el 15 de octubre de 1952, en las montañas heladas cerca de Heartbreak Ridge, Corea. Mi pelotón había quedado aislado durante 3 días después de un ataque sorpresa chino, y el teniente coronel Matthews nos había encontrado cuando ya habíamos perdido la esperanza. «Soldado King», me había dicho mientras me entregaba esa moneda, «usted mantuvo a estos hombres vivos cuando cualquier otro habría huido. Esto es de la mesa del general MacArthur, pero usted se lo ganó aquí, en este infierno helado». Habían pasado 70 años desde entonces, pero cada vez que tocaba esa moneda recordaba el peso de mantener vivos a 12 hombres con una pierna rota y una bala en el hombro. Entré al Summit Ridge National Bank como cualquier otro cliente. Era un edificio imponente de mármol y cristal, construido en terrenos que una vez fueron parte de la base militar donde había servido como asesor de infraestructura después de Vietnam. Ironías de la vida, pensé mientras hacía fila con la paciencia que solo aprenden los hombres de mi época, cuando esperar tu turno aún era sagrado. Pero cuando llegué al mostrador, todo cambió. La cajera era una joven de 20 y pocos años con cabello perfectamente peinado y uñas largas que hacían ruido contra el teclado. Parpadeó al ver el nombre en la cuenta y levantó una ceja con clara incredulidad. «Disculpe», me dijo con una sonrisa tensa, «¿esta cuenta realmente es suya?» Hace mucho tiempo que no se usa. Le ofrecí mi identificación con manos que temblaban ligeramente, no por miedo ni debilidad, sino por el daño persistente del tiempo y demasiadas noches frías en lugares sin nombre, donde un hombre aprende que el silencio puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. «Solo intento retirar algunos fondos», dije cortésmente. «La cuenta está a nombre de Roberto King. Ha pasado tiempo, es cierto». La cajera esbozó una sonrisa aún más tensa y llamó a su gerente con un gesto impaciente. Se llamaba Caden, un hombre de 30 y tantos años con un corte de pelo impecable, corbata demasiado estrecha y el tipo de sonrisa burlona que no necesita palabras para insultar. Cuando se acercó, lo hizo con esa arrogancia casual de quien nunca ha tenido que ganarse el respeto. «¿Está seguro de que esta cuenta es suya, señor?», preguntó, alargando la palabra señor como si fuera una broma privada. «Este formulario de baja parece que fue escrito en la época de los dinosaurios». La cajera rió nerviosamente y sentí cómo otros clientes comenzaban a prestar atención a la escena. Caden tomó mis documentos y los examinó como si fueran evidencia de un crimen. «Además», continuó con desdén, «estos papeles militares se ven muy deteriorados. ¿Cómo sabemos que no los compró en algún mercado de pulgas?»
Saqué la moneda de desafío de mi bolsillo y la coloqué suavemente sobre el mostrador. Era mi última carta, la prueba que cualquier militar real habría reconocido inmediatamente. Kayden ni siquiera la miró. «Linda baratija», murmuró con desprecio. «Cualquiera puede comprarlas en internet estos días. Amazon tiene cientos de estas cosas». Se giró hacia el guardia de seguridad, un hombre mayor que había estado observando la situación con creciente incomodidad. «Creo que tenemos otro supuesto veterano intentando aprovecharse del sistema», dijo Kayden en voz alta, asegurándose de que todo el banco pudiera escuchar. «Escóltelo afuera, por favor». En ese momento, el mundo se detuvo para mí. No era solo la humillación pública, sino la sensación familiar de ser invisible, de que tu sacrificio no importaba a las nuevas generaciones. Había sentido eso mismo en el aeropuerto cuando regresé de Vietnam, cuando la gente escupía a los soldados en lugar de agradecerles. El guardia dudó solo un segundo, lo suficiente para que todo el banco se diera cuenta de lo que estaba pasando. Algunos clientes rieron entre dientes detrás de sus teléfonos, otros apartaron la mirada con incomodidad. Yo no discutí, no exigí nada, no levanté la voz. Simplemente recogí la moneda, la deslicé suavemente de vuelta al bolsillo de mi abrigo, asentí una vez y caminé lentamente hacia un banco junto a la ventana. Allí me senté erguido con las manos entrelazadas, la mirada perdida en la nada. No en derrota, sino en esa paciencia infinita que aprenden los soldados cuando han visto demasiado para que les importen las pequeñas crueldades de la vida civil. Las risas se acallaron gradualmente y un extraño silencio se apoderó del vestíbulo del banco. No era culpa todavía, sino algo más frío. Incomodidad, como si en el fondo la gente ya no estuviera tan segura de que lo que acababa de pasar estuviera bien. Pero una persona no había reído en absoluto. Se llamaba Maya Rodríguez, tenía 45 años y había sido especialista en logística de la Fuerza Aérea durante 12 años antes de convertirse en contadora civil. Había visto una moneda como la mía una vez, cuando un coronel retirado del SOG había venido a informar a su unidad sobre operaciones especiales en Vietnam. Recordaba vívidamente cómo cada oficial en la sala se había puesto de pie cuando él colocó esa moneda sobre la mesa de reuniones. Era el tipo de respeto que no se fingía, que nacía del reconocimiento de algo sagrado. Maya se acercó al mostrador con determinación. Miró fijamente a Kayden a los ojos y dijo con voz firme: «Acabas de cometer un error muy grave». Kayden parpadeó, claramente sorprendido por la confrontación. «Disculpe, ¿y usted es?» «Maya Rodríguez, ex sargento técnico de la Fuerza Aérea», respondió con autoridad militar. «Y ese hombre al que acabas de humillar no es un farsante. Solo esa moneda que desestimaste tan fácilmente vale más que tu salario anual». Kayden resopló con arrogancia. «Señora, si fuera tan importante, ¿por qué no hay alguien importante aquí con él? Los veteranos reales tienen conexiones, tienen gente que los respalda». Maya no respondió inmediatamente. En lugar de eso, salió del banco y hizo una llamada telefónica, pero alguien más ya se había dado cuenta de algo crucial. En la oficina trasera del banco, un empleado mayor llamado Frank Peterson había escuchado el nombre de Roberto King. Frank tenía 68 años y había trabajado en el banco durante 30 años, desde antes de que lo reconstruyeran en su ubicación actual. Algo sobre ese nombre le resultaba familiar, terriblemente familiar. Se acercó a una placa conmemorativa en la pared, dedicada a la antigua base de comando de Summit Ridge y a quienes la habían construido. Entre los nombres grabados en bronce, ahí estaba: R. King, ingeniero de campo, infraestructura militar, 1968-1974. El mismo hombre que ahora estaba siendo acusado de falsificar su historial militar
había supervisado la construcción de la infraestructura original sobre la cual se asentaba el propio banco. Frank sintió cómo se le secaba la boca. Levantó el teléfono con manos temblorosas. Marcó un número que solo un puñado de personas conocía en toda la ciudad y dijo 6 palabras que cambiarían todo. King está aquí. Moneda Bishop, necesitamos ayuda. A 2 manzanas de distancia, en el edificio de Comando Militar Regional, el mayor general Everett Kane recibió la llamada durante una reunión de estrategia con oficiales de alto rango. Al escuchar el nombre de Roberto King, Kane sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Detuvo la reunión a la mitad de una frase, se levantó bruscamente de su silla y solo dijo a su ayudante: «Uniforme de gala, nos vamos, ahora». Para Kane, Bobby no era solo un nombre en un archivo militar polvoriento. Era la razón por la que Kane llevaba estrellas en sus hombros, el fantasma viviente de un mentor que había creído desaparecido para siempre. Recordaba vívidamente el día que conoció a Roberto King. Era 1973. Kane tenía 25 años y era un segundo teniente recién graduado de West Point, enviado a Vietnam para sus primeras operaciones de campo. Estaba aterrorizado, aunque nunca lo habría admitido. Teniente Kane, le había dicho el entonces mayor King durante su primera misión. En el campo no importan sus títulos de academia. Importa si puede mantener vivos a sus hombres cuando todo se va al infierno. Durante los siguientes 8 meses, King había sido más que un superior. Había sido un maestro, un padre de guerra, el hombre que le enseñó la diferencia entre liderar desde una oficina y liderar desde las trincheras. ¿Ve esa colina, Kane?, le había preguntado King durante una misión de reconocimiento particularmente peligrosa. Los mapas dicen que está vacía, pero mis instintos dicen lo contrario. En este trabajo, siempre confíe en sus instintos antes que en el papel. Tenía razón, como siempre. La colina estaba llena de francotiradores enemigos, y la intuición de King había salvado las vidas de todo el pelotón. Pero la lección más importante había llegado durante la operación final de Kane, bajo el mando de King. Habían sido enviados a evacuar a un equipo de inteligencia atrapado detrás de las líneas enemigas, una misión que oficialmente nunca había ocurrido. Kane, le había dicho King mientras revisaban los planos de evacuación, hoy va a aprender la diferencia entre seguir órdenes y hacer lo correcto. A veces son la misma cosa, a veces no. La misión había salido mal desde el principio. El equipo de inteligencia había sido traicionado y cuando llegaron al punto de extracción, encontraron una emboscada esperándolos. King había tenido que elegir entre seguir el protocolo y retirarse o arriesgar todo para salvar a 5 hombres condenados. «Quédese aquí, teniente», le había ordenado King. «Eso es una orden directa». Pero luego, con una sonrisa triste, había añadido: «Pero si decidiera desobedecerme y seguirme de todos modos, bueno, supongo que no podría detenerlo». Kane había seguido a King a esa emboscada. Juntos habían sacado a los 5 hombres. Pero King había recibido un disparo en el proceso. Mientras esperaban la evacuación médica, sangrando en la hierba de una jungla vietnamita, King le había dado su moneda de desafío. «Kane», le había dicho con voz débil, «usted tiene lo que se necesita para llegar lejos en este ejército. Pero prométame una cosa. Nunca olvide que el rango se gana sirviendo a quienes están debajo de usted, no pisoteando a quienes están encima». Esa había sido la última vez que Kane vio a Roberto King en persona. Se había recuperado de sus heridas, pero había sido transferido a operaciones clasificadas tan secretas que habían borrado su rastro del sistema militar convencional. Ahora, 40 años después, Kane se apresuraba por las calles de Summit Ridge con el uniforme de gala completo y una determinación que no había sentido desde sus días en Vietnam. Mientras tanto, de vuelta en el banco,
La tensión había aumentado considerablemente. Bobby seguía sentado junto a la ventana, ajustándose ocasionalmente la manga de su abrigo. El silencioso zumbido de las luces fluorescentes del techo llenaba el aire, pero la conversación normal había cesado casi por completo. Los clientes hablaban en susurros, si es que hablaban. Kayden había notado el cambio de ambiente y estaba cada vez más nervioso. Siguió lanzando miradas hacia el anciano que no había hecho ni una sola amenaza, ni levantado la voz una vez, ni siquiera parecido enfadado, pero que aún así irradiaba el tipo de presencia que inquietaba a las personas acostumbradas a ejercer autoridad sobre otros. «Sigue ahí», murmuró Kayden a uno de los cajeros, asomándose por encima de la línea de ventanillas. «En serio, ¿qué está esperando?». Se giró hacia uno de los empleados más nuevos, un joven de 20 y pocos años llamado Derek, y resopló con desdén. Probablemente espera que alguien lo grabe para conseguir donaciones de lástima en Internet. Los veteranos hacen esas cosas todo el tiempo. Derek, que tenía un abuelo veterano de la Segunda Guerra Mundial, sintió cómo se le revolvía el estómago ante el comentario, pero no dijo nada. Era nuevo en el trabajo y no quería problemas con su supervisor. Maya Rodríguez había regresado del exterior y se acercó al mostrador nuevamente. Su expresión era más seria que antes, como si la llamada telefónica que había hecho hubiera confirmado sus peores sospechas. «Señor Kayden», le dijo con voz controlada pero firme, «creo que debería reconsiderar su posición sobre el señor King». Kayden se irguió con arrogancia defensiva. «Señora, ya le dije que no me voy a dejar engañar por supuestos veteranos con documentos falsificados. Es mi responsabilidad proteger los activos de este banco. ¿Y si le dijera que ese hombre ha estado conectado con este banco durante más tiempo del que usted ha estado vivo?», preguntó Maya. «Le diría que me está mintiendo», respondió Kayden con una sonrisa despectiva. «Si fuera tan importante, aparecería en nuestros registros VIP». Fue entonces cuando Frank Peterson salió de la oficina trasera llevando una carpeta gruesa y con una expresión que Kayden nunca había visto en el rostro del veterano empleado. «Kayden», dijo Frank con voz grave, «necesitamos hablar, ahora». «Estoy ocupado manejando una situación de seguridad», respondió Kayden sin apartar la mirada de Bobby. «La situación de seguridad», dijo Frank lentamente, «es que acabas de insultar al hombre que diseñó los cimientos sobre los que está construido este edificio». Kayden se giró bruscamente hacia Frank. «¿De qué está hablando?». Frank abrió la carpeta y sacó documentos amarillentos, planos arquitectónicos y fotografías en blanco y negro. Roberto King, mayor del ejército, ingeniero de campo especializado en infraestructura militar, supervisó la construcción de la base de comando de Summit Ridge entre 1968 y 1974. Extendió una fotografía que mostraba a un hombre joven en uniforme militar, de pie junto a equipos de construcción pesada. Aunque el cabello era oscuro y la cara carecía de arrugas, los ojos eran inconfundiblemente los mismos que miraban desde el banco junto a la ventana. «Este banco», continuó Frank, «fue construido sobre los cimientos que él diseñó. Los sistemas de seguridad, la estructura antisísmica, incluso el sistema de ventilación, todo basado en especificaciones militares que él desarrolló». Kayden miró la fotografía, luego a Bobby, luego de vuelta a la fotografía. Su arrogancia comenzó a desmoronarse lentamente. Pero no puede ser el mismo hombre», tartamudeó. «Eso fue hace más de 50 años. Hace exactamente 51 años. Corrigió Frank. Y ese hombre junto a la ventana tiene 83 años. Las matemáticas cuadran perfectamente». En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando el momento más dramático posible, las puertas de cristal del banco se abrieron de golpe. No fue una ráfaga de viento, no fue un cliente cualquiera, sino algo que se sintió como una orden invisible que todos obedecieron instintivamente. Botas militares, botas de verdad, golpearon el suelo de baldosas con precisión mecánica, ni apresuradas ni vacilantes, deliberadas como el tic-tac de un reloj militar. Entró el mayor general Everett Kane, en uniforme de gala completo,
Cada cinta reluciente bajo las luces del banco, cada línea de tela planchada con precisión milimétrica, una presencia que llenó todo el vestíbulo, antes incluso de que pronunciara una palabra. Detrás de él, un ayudante joven lo seguía, maletín en una mano, solemne y silencioso como un guardián de honor. El efecto fue inmediato y absoluto. Los teléfonos se colgaron a mitad de conversación. El café quedó a medio servir. Las conversaciones murieron como si alguien hubiera cortado el sonido del mundo. Kayden, que aún estaba apoyado en el mostrador con los documentos de Frank en las manos, levantó la vista y se quedó completamente helado. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Su sonrisa burlona se desvaneció como humo en el viento. Kane no miró a nadie más al principio. Sus ojos se clavaron directamente en el banco junto a la ventana, donde Bobby King seguía sentado con la misma dignidad silenciosa que había mantenido durante toda la humillación. Y entonces, frente a todo el banco, delante de empleados, clientes, cámaras de seguridad y cualquiera que pudiera estar observando, el general se cuadró en posición de firmes y ejecutó un saludo militar perfecto. El sonido de ese gesto, el chasquido nítido de la palma contra la frente, resonó en el silencio del banco como un disparo. Bobby levantó la vista confundido solo por un momento antes de reconocer el rostro que había visto por última vez en una jungla vietnamita hace 4 décadas. Lentamente, con la dignidad de quien nunca había olvidado sus deberes, se levantó y devolvió el saludo. Por unos segundos que parecieron eternos, 2 hombres separados por el rango pero unidos por el respeto mutuo, se saludaron como si estuvieran solos en el mundo. Luego Kane se relajó y se giró lentamente hacia el resto del banco. Su mirada recorrió la habitación como una cuchilla, deteniéndose en cada rostro, evaluando, juzgando. Cuando habló, su voz era baja pero lo suficientemente clara como para cortar cristal. ¿Quién aquí llamó fraude al coronel Roberto King? El título cayó sobre el silencio como una bomba. Coronel. No señor, no veterano, sino coronel, con toda la autoridad y respeto que ese rango conllevaba. Nadie respondió al principio. Kane dio un paso adelante, y el sonido de sus botas sobre el mármol resonó como un tambor de guerra. «El coronel King», dijo de nuevo, enfatizando cada palabra con escalofriante claridad. Fue fundamental en el establecimiento de los protocolos de reconocimiento de fuerza conjunta que todavía se utilizan en 3 naciones aliadas. Su historial de servicio abarca 2 guerras declaradas, 6 teatros de operaciones y 14 operaciones no reconocidas. Hizo una pausa para dejar que las palabras penetraran. Alguien aquí cuestionó su identidad. Alguien aquí lo trató como a un fraude. Las miradas se volvieron inevitablemente hacia Kayden, que parecía que iba a vomitar en cualquier momento. Yo no sabía, tartamudeó. Sus papeles eran viejos, parecían... Por supuesto que son viejos, espetó Kane con una autoridad que hizo temblar las ventanas. Porque se ha ganado su edad sirviendo a este país. Luchó por esta nación mientras su mayor desafío era aprender a usar redes sociales. El silencio en la sala cambió de calidad nuevamente, de la incomodidad a la vergüenza colectiva, como si todos los presentes se dieran cuenta simultáneamente de que habían sido testigos de algo terrible. El ayudante de Kane dio un paso adelante y abrió el maletín con movimientos precisos. Dentro había una gruesa carpeta marcada como «clasificado» en letras rojas, una moneda conmemorativa incrustada en terciopelo azul y una copia oficial de documentos que Frank nunca había visto. Kane tomó la carpeta y la colocó sobre el mostrador con autoridad deliberada. «Este banco», dijo con voz que no admitía contradicción, «existe gracias a su diseño estratégico. Los cimientos que ustedes pisan, el sistema de seguridad que protege su dinero, la infraestructura que permite que funcionen sus computadoras, todo diseñado por el hombre al que acaban de humillar». Se volvió hacia Bobby, y su voz se suavizó considerablemente. «Coronel, lamento profundamente no haber sabido antes que estaba en la ciudad.
Si hubiera sabido que necesitaba algo. Bobby asintió con cansancio. No vine para ser encontrado, General Kane. Solo necesitaba lo suficiente para ayudar a mi nieto con la universidad. La cuenta que abrí con mi paga de peligrosidad. Kane asintió lentamente, comprendiendo. Entonces hagamos que eso suceda de inmediato. Se dirigió al mostrador donde Kayden seguía de pie, paralizado por la comprensión gradual de la magnitud de su error. Señor gerente, dijo Kane con voz que helaba la sangre, va a procesar personalmente la transacción del coronel King. Va a tratarlo con el respeto que merece. Y va a disculparse por el tratamiento que recibió aquí. Kayden asintió repetidamente, demasiado aterrorizado para hablar. Con manos temblorosas comenzó a procesar la transacción que había negado minutos antes. Pero Kane no había terminado. Además, continuó: quiero que entienda algo muy claramente. Este hombre no solo diseñó los cimientos de este edificio, ayudó a diseñar los cimientos de la libertad que le permite a usted tener este trabajo. Se acercó más al mostrador y su voz se volvió más personal, más peligrosa. ¿Ve esta moneda que desestimó tan fácilmente? Señaló la moneda que Bobby había vuelto a colocar sobre el mostrador. Esta moneda específica fue entregada por el general MacArthur en persona a soldados que mantuvieron posiciones imposibles bajo fuego enemigo durante días. Solo se entregaron 12 en toda la guerra de Corea. Kayden miró la moneda con ojos nuevos, como si realmente la viera por primera vez. Y estas, Kane sacó una serie de documentos del maletín, son las recomendaciones para medallas que nunca pudo recibir porque las misiones en las que participó oficialmente nunca ocurrieron. Extendió fotografías en blanco y negro, Bobby dirigiendo evacuaciones bajo fuego, Bobby construyendo puentes improvisados para refugiados, Bobby entrenando tropas aliadas en técnicas de supervivencia. Corazón púrpura por heridas recibidas en acción, estrella de bronce por valor en combate, cruz del servicio distinguido por liderazgo bajo fuego enemigo. Ninguna de estas medallas aparece en su historial oficial porque el gobierno no puede reconocer oficialmente las operaciones en las que las ganó. El banco entero estaba ahora completamente silencioso, todos los presentes absortos en una revelación que transformaba completamente su comprensión de lo que acababa de presenciar. Maya Rodríguez se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos. «Coronel King», dijo con voz quebrada. «Soy Maya Rodríguez, ex sargento técnico de la Fuerza Aérea. Es un honor conocerlo». Bobby la miró con amabilidad. «El honor es mío, sargento. ¿Dónde sirvió?» «Logística aérea en Afganistán, señor. 2 despliegues». Bobby asintió con respeto. «Trabajo importante. Los soldados en el campo dependen de personas como usted». Pero la transformación más dramática estaba ocurriendo en Derek, el joven empleado que había escuchado los comentarios despectivos de Kayden sobre los veteranos. Se acercó tímidamente, claramente luchando contra las emociones. «Señor», dijo con voz temblorosa, «mi abuelo también fue veterano, de la Segunda Guerra Mundial. Murió cuando yo era pequeño, pero mi abuela siempre nos contaba historias sobre él». Hizo una pausa, secándose los ojos. «Ella nos decía que había hombres como usted, hombres que nunca hablaban de lo que habían hecho, pero que habían sacrificado todo para que nosotros pudiéramos vivir en libertad». Siento mucho lo que pasó aquí hoy. Bobby puso una mano gentil en el hombro del joven. «Su abuelo habría estado orgulloso de usted, hijo. Se necesita valor para reconocer cuando algo está mal». Frank Peterson se había acercado también, llevando más documentos. «Coronel King», dijo con respeto, «he trabajado en este banco durante 30 años y nunca supe que usted había estado tan conectado con este lugar. Si hubiera sabido...». «No había razón para que lo supiera», respondió Bobby con amabilidad. «Hice mi trabajo como todos ustedes hacen el suyo.
Pero Kane no había terminado de revelar la extensión completa de la importancia de Bobby. «Hay algo más que todos deberían saber», dijo Kane, sacando un último documento del maletín. «El coronel King no solo diseñó la infraestructura militar de esta área, también diseñó y supervisó la construcción del hospital regional, el sistema de comunicaciones de emergencia y el plan de evacuación en caso de desastre que protege a toda esta ciudad. Extendió mapas y planos que mostraban un sistema complejo de refugios, rutas de evacuación y puntos de reunión. Si alguna vez han estado en el hospital durante una emergencia, si alguna vez han recibido ayuda durante un desastre natural, si alguna vez se han sentido seguros sabiendo que existe un plan para proteger a sus familias, todo eso existe porque este hombre dedicó años de su vida a diseñar sistemas para mantener viva a gente que nunca conocería». La revelación cayó sobre el banco como una ola. No solo habían humillado a un veterano, habían humillado al hombre que literalmente había construido las bases de seguridad de su comunidad. Una mujer mayor que había estado esperando en la fila se acercó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Señor King», dijo con voz quebrada, «mi esposo estuvo en el hospital el año pasado después de su ataque cardíaco. Los doctores dijeron que el sistema de comunicaciones de emergencia salvó su vida porque permitió que la ambulancia llegara a tiempo». Otra persona, un hombre de mediana edad, se acercó también. «Mi familia fue evacuada durante las inundaciones de 2019. El plan de evacuación funcionó perfectamente. Nunca supimos que había sido diseñado por…». Se detuvo, incapaz de terminar la frase, mientras comprendía la magnitud de lo que había presenciado. Bobby estaba claramente incómodo con toda la atención. «Por favor», dijo suavemente, «solo hice mi trabajo, como todos ustedes hacen el suyo cada día». Pero Kane no iba a permitir que el momento pasara sin las lecciones adecuadas. «Señor Kayden», dijo, volviendo su atención al gerente que seguía procesando la transacción con manos temblorosas. «Quiero que comprenda algo muy importante». Kayden levantó la vista, claramente esperando más reprimendas. Este hombre podría haber entrado aquí y exigido tratamiento especial. Podría haber mencionado su rango. Podría haber usado sus conexiones. Podría haber hecho que un general apareciera antes de que usted tuviera la oportunidad de humillarlo. Kane hizo una pausa para que sus palabras tuvieran impacto, pero no lo hizo. Vino aquí como un ciudadano normal, esperando ser tratado con dignidad básica. Y usted lo falló. «Lo siento mucho», murmuró Kayden, finalmente encontrando su voz. «No sabía, no tenía idea». «Exactamente», dijo Kane con autoridad. «No sabía. Y ese es el punto. Nunca sabemos qué historias cargan las personas que encontramos cada día. Nunca sabemos qué sacrificios han hecho, qué pérdidas han sufrido, qué contribuciones han dado a nuestras vidas». Se dirigió a todo el banco ahora, su voz llevando la autoridad de 4 décadas de liderazgo militar. «Cada día, personas como el coronel King caminan entre nosotros en silencio. Veteranos que lucharon en guerras que la mayoría de ustedes ni siquiera recuerda. Trabajadores que construyeron la infraestructura que ustedes dan por sentada. Maestros que educaron a las generaciones que los precedieron. Padres que sacrificaron todo para que sus hijos tuvieran mejores oportunidades». Hizo una pausa, dejando que el silencio subrayara sus palabras. «Y la mayoría de ellos nunca piden reconocimiento, nunca exigen tratamiento especial, solo esperan ser tratados con la dignidad básica que todo ser humano merece». Las lágrimas corrían libremente por muchos rostros en el banco ahora, no solo de vergüenza, sino de comprensión, de una revelación profunda sobre sus propias actitudes y prejuicios. Kayden había terminado de procesar la transacción. Con manos que todavía temblaban, le entregó a Bobby el recibo y el dinero que había venido a retirar. «Coronel King», dijo con voz quebrada,
Sé que una disculpa no puede deshacer lo que hice, pero le ruego que me perdone. He aprendido algo hoy que nunca voy a olvidar. Bobby tomó el dinero y lo guardó cuidadosamente en su billetera. Ya está olvidado, hijo. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que aprendemos de ellos. Pero Kane tenía una última sorpresa. «Coronel», dijo sacando una pequeña caja de terciopelo del maletín. «Hemos guardado esto durante años, esperando la oportunidad adecuada para entregárselo». Abrió la caja, revelando una medalla nueva, brillante, grabada con un escudo militar y 3 palabras: «Servicio más allá del historial». «Esta medalla», explicó Kane, «fue creada específicamente para reconocer a veteranos cuyas contribuciones más importantes no pueden ser oficialmente reconocidas debido a la naturaleza clasificada de su servicio». Bobby miró la medalla fijamente durante mucho tiempo, sin lágrimas, sin discursos, solo un lento asentimiento, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que había estado abierta durante décadas. «General Kane», dijo finalmente con voz suave, «no vine aquí para ser recordado, vine para cumplir una promesa que le hice a mi nieto». Kane asintió con comprensión y, al hacerlo, nos recordó a todos lo que realmente significa el servicio. En ese momento, algo extraordinario comenzó a suceder. Uno por uno, otros veteranos en el banco comenzaron a identificarse. Maya Rodríguez se enderezó en posición de firmes. Un hombre mayor junto al cajero automático, que resultó ser un veterano de la Marina de Vietnam, hizo lo mismo. Incluso un joven en uniforme de reserva que había estado haciendo un depósito se unió a la formación improvisada. Y luego, sin palabra de comando, todos ejecutaron un saludo conjunto hacia Bobby, pero no se detuvieron ahí. Los civiles presentes, inspirados por el momento, comenzaron a ponerse de pie también, no en saludo militar, sino en una muestra silenciosa de respeto que trascendía las divisiones entre civil y militar. Bobby, claramente abrumado por la demostración, devolvió lentamente el saludo con la precisión silenciosa de décadas de disciplina militar. El momento se mantuvo durante varios segundos, un tabló viviente de respeto mutuo que nadie en esa sala olvidaría jamás. Finalmente, Kane rompió la formación. «Coronel, ¿me permitiría acompañarlo a su destino? Me gustaría conocer a su nieto si es posible». Bobby sonrió por primera vez desde que había entrado al banco. «Me gustaría mucho, general. Está estudiando ingeniería. Creo que le gustaría escuchar algunas de sus historias». Mientras se preparaban para salir, Kayden se acercó una última vez. «Coronel King», dijo con humildad genuina, «¿hay algo que pueda hacer para compensar mi comportamiento de hoy?» Bobby se detuvo y lo miró pensativamente. «Sí, hijo, hay algo que puede hacer. Lo que sea. La próxima vez que alguien mayor entre a este banco, especialmente si parece estar luchando con la tecnología moderna, o si sus documentos parecen viejos, recuerde este día. Recuerde que podría estar mirando a alguien que construyó el mundo en el que usted vive». Kayden asintió solemnemente. «Lo prometo. Y otra cosa», añadió Bobby con una sonrisa gentil, «considere crear un programa especial para veteranos en este banco. Descuentos en servicios, personal capacitado para ayudar con problemas únicos que enfrentan los veteranos. Hay muchos hombres y mujeres como yo que podrían beneficiarse de un poco de comprensión extra». «Lo haré», prometió Kayden inmediatamente. «Empezaré a trabajar en eso mañana mismo». Frank Peterson se acercó con la carpeta de documentos históricos. «Coronel King, me gustaría pedirle un favor personal». «Por supuesto». «¿Estaría dispuesto a reunirse conmigo la próxima semana para hablar sobre la historia de este lugar? Creo que hay historias que deberían ser preservadas, y usted es la única persona viva que conoce muchos de los detalles». Bobby asintió. «Sería un honor, Frank».
Hay muchas historias que vale la pena contar. Mientras Bobby y Kane se dirigían hacia la salida, el banco había cambiado fundamental e irreversiblemente. No era solo la vergüenza de haber presenciado la humillación de un héroe, sino el reconocimiento profundo de que sus propias actitudes hacia las personas mayores, hacia los veteranos, hacia cualquiera que pareciera diferente o desplazado, necesitaban un examen serio. Derek, el joven empleado, se acercó a Maya Rodríguez. «Señora Rodríguez», dijo tímidamente, «¿estaría dispuesta a hablarme sobre el servicio militar? Estoy pensando en alistarme, y después de lo que vi hoy». Maya sonrió. «Sería un honor, Derek, pero primero, déjame contarte sobre el verdadero significado del servicio, algo que ese hombre nos acaba de demostrar sin decir una palabra al respecto». Afuera, bajo la luz del sol de mediodía, Bobby y Kane caminaron lentamente hacia el auto oficial que esperaba. «¿Sabe qué es lo que más me impresiona de todo esto, coronel?», preguntó Kane mientras abría la puerta del pasajero para Bobby. «¿Qué es eso, general? Que usted nunca usó su rango para exigir respeto. Incluso cuando le estaban humillando, nunca mencionó su servicio». Bobby se instaló en el asiento y suspiró suavemente. «El respeto que se exige no es respeto real, Everett. El respeto real se gana viviendo de una manera que lo merezca, día tras día, sin importar si alguien está mirando o no». Kane asintió mientras arrancaba el auto. «Esa es una lección que trataremos de enseñar en la Academia Militar, pero usted la acaba de demostrar mejor que cualquier libro de texto. ¿Y sabe qué es lo más importante de todo esto?», preguntó Bobby mientras observaba la ciudad pasar por la ventana. «¿Qué?». «Que ese joven gerente y todos los que estaban en ese banco hoy aprendieron algo valioso, no sobre el respeto hacia los veteranos específicamente, sino sobre el respeto hacia todos los seres humanos. Esa es una lección que van a llevar consigo para el resto de sus vidas». Kane sonrió. «Siempre el maestro, ¿verdad?». «Siempre el soldado», corrigió Bobby suavemente. «Algunos de nosotros nunca realmente dejamos el servicio. Solo cambiamos la forma en que servimos». 2 semanas después, el Summit Ridge National Bank implementó el programa de reconocimiento de veteranos Roberto King, el primer programa de su tipo en el estado. Kayden había trabajado incansablemente para desarrollar servicios especiales, capacitación del personal y un sistema para identificar y honrar a veteranos que pudieran necesitar asistencia adicional. Más importante aún, la historia se había extendido por toda la ciudad. Otros negocios comenzaron a implementar sus propios programas de reconocimiento. Las escuelas invitaron a veteranos locales a compartir sus historias. El hospital creó un programa especial para honrar a quienes habían diseñado sus sistemas de emergencia. Frank Peterson había comenzado a trabajar con Bobby para crear un archivo histórico completo de la contribución militar a la infraestructura de la ciudad. Descubrieron que había docenas de veteranos cuyos aportes habían sido olvidados por el tiempo, hombres y mujeres que habían ayudado a construir todo, desde el sistema de agua hasta las redes de comunicación. Derek había decidido alistarse en el ejército, inspirado por lo que había visto. «Quiero servir como sirvió el coronel King», le había dicho a Maya Rodríguez, «no por gloria o reconocimiento, sino porque es lo correcto». Maya había comenzado un programa de mentoría para jóvenes interesados en el servicio militar, enfatizando los valores de humildad y servicio que Bobby había demostrado. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en el propio Bobby. Por primera vez en años, había comenzado a hablar abiertamente sobre su servicio, no por orgullo, sino porque se había dado cuenta de que sus experiencias tenían valor educativo para las nuevas generaciones. Su nieto, Marcus, había escuchado las historias con fascinación y respeto crecientes. «Abuelo», le había dicho después de escuchar sobre la incidente en el banco, «nunca supe que habías hecho tanto por tantas personas».
Hijo, había respondido Bobby, el servicio real no es algo de lo que presumes, es algo que simplemente haces cada día de la manera que puedas, porque es quien eres. Pero, ¿no crees que la gente debería saber? ¿No crees que deberían agradecerte? Bobby había reflexionado sobre la pregunta durante mucho tiempo antes de responder. Marcus, hay dos tipos de reconocimiento en este mundo. Está el reconocimiento que buscas y está el reconocimiento que encuentras cuando simplemente vives de la manera correcta. El primer tipo es vacío. El segundo tipo te cambia, tanto a ti como a las personas que lo presencian. ¿Como lo que pasó en el banco? Exactamente como lo que pasó en el banco. No busqué ese momento, no lo planifiqué, no lo quería. Pero cuando llegó se convirtió en una oportunidad para que muchas personas aprendieran algo importante sobre cómo tratamos a los demás. Un año después del incidente, el banco organizó una ceremonia anual de reconocimiento a veteranos. No era un espectáculo mediático, sino una reunión íntima donde veteranos locales podían conectarse con la comunidad y donde los jóvenes podían aprender sobre el servicio y el sacrificio. Bobby fue el orador principal de la primera ceremonia, pero insistió en que no fuera sobre él. «Estamos aquí», dijo a la audiencia reunida, «no para glorificar la guerra o para crear héroes de cartón. Estamos aquí para recordar que el verdadero servicio continúa mucho después de que termina el deber militar». Miró a Kayden, que había trabajado incansablemente para crear el programa, y sonrió. «Estamos aquí para honrar a todos los que eligen servir a otros cada día. Los maestros que educan a nuestros hijos, los doctores que sanan a nuestros enfermos, los trabajadores que mantienen funcionando nuestra infraestructura, los padres que sacrifican por sus familias. El servicio militar me enseñó disciplina, honor y sacrificio, pero la vida civil me enseñó que esos valores no pertenecen solo al ejército, pertenecen a cualquiera que elija poner las necesidades de otros por encima de las propias». Después de la ceremonia, mientras Bobby y Kane compartían un café en el banco que había sido el escenario de la transformación, Kane le hizo una pregunta que había estado considerando durante meses. «Coronel, ¿cree que hicimos la diferencia? ¿Cree que las personas realmente aprendieron algo duradero de lo que pasó?» Bobby miró a su alrededor del banco. Vio a Derek, ahora en su uniforme militar de entrenamiento básico, hablando con respeto a un veterano mayor sobre sus experiencias. Vio a Kayden tratando a cada cliente con dignidad genuina, especialmente a los ancianos que podrían estar luchando con la tecnología moderna. Vio la placa junto a la entrada que decía «Roberto J. King, Coronel Ejército de Estados Unidos, honor en silencio», no como un monumento a él, sino como un recordatorio de los principios que había representado. «Everett», dijo finalmente, «creo que plantamos semillas. Algunas crecerán inmediatamente, otras tomarán tiempo, pero cada persona que estuvo en este banco ese día se fue con una comprensión diferente sobre cómo tratar a las personas que encuentran. ¿Y eso es suficiente?» Bobby sonrió, tocando la moneda de desafío en su bolsillo que había llevado durante 70 años. Para un soldado, plantar las semillas siempre es suficiente. Otros las regarán, otros las cosecharán, pero si no las plantas, nunca crecen. Kane asintió comprendiendo. «Siempre el maestro, siempre el soldado», corrigió Bobby una vez más. «Y los soldados, sabemos que la verdadera victoria no siempre se ve como lo que esperabas. A veces se ve como un momento de comprensión en los ojos de un joven gerente de banco. A veces se ve como respeto mutuo entre extraños. A veces se ve como la decisión de una persona de tratar a la próxima persona mayor que encuentre con un poco más de paciencia». Mientras se preparaban para irse, Bobby se detuvo una última vez
frente a la placa con su nombre. ¿Sabe qué dice realmente esa placa?, le preguntó a Kane. ¿Qué dice? Dice que el honor no se trata de ser reconocido. Se trata de vivir de una manera que haga honor a quienes sirvieron antes que tú y que inspire a quienes vendrán después de ti. Y usted ha hecho ambas cosas. Bobby negó con la cabeza suavemente. No, Everett. Todos hemos hecho ambas cosas. Cada persona en ese banco ese día eligió cómo responder a lo que vieron. Eligieron crecer. Elegirán ser mejores. Ese es el verdadero honor. Cuando Bobby murió 3 años después, pacíficamente en su sueño, todo Summit Ridge asistió a su funeral. No porque hubiera sido un héroe de guerra, aunque lo era. No porque hubiera diseñado la infraestructura de su ciudad, aunque lo había hecho, sino porque había vivido su vida de una manera que les había enseñado a todos algo importante sobre la dignidad, el respeto y el verdadero significado del servicio. La lección más importante de Roberto King no había sido sobre el heroísmo militar o el reconocimiento retrasado. Había sido sobre cómo un momento de humillación puede convertirse en una oportunidad para que toda una comunidad crezca, aprenda y se vuelva más humana. En su lápida, por petición suya, no había mención de rangos militares o medallas ganadas. Solo 3 palabras que resumían cómo había elegido vivir. Sirvió con honor. Y en el banco que había sido el escenario de su mayor lección, la placa junto a la entrada recordaba a todos los que pasaban que el verdadero honor no se proclama, se vive día tras día, en silencio, en servicio a otros. Esta historia nos recuerda que nunca sabemos qué historias extraordinarias pueden estar cargando las personas mayores que encontramos cada día. ¿Has sido testigo de discriminación por edad? ¿Crees que juzgamos demasiado rápido basándonos en las apariencias? ¿Qué historias de servicio y sacrificio podrían estar cargando los ancianos en tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.